Empiezo otra vez. Buenas tardes. Gracias por venir otra vez y espero que puedan acompañarnos también a la cata que tendremos después y, como decía, estoy bastante orgulloso de que por lo menos hayamos tenido una buena asistencia de público para poder presentar los resultados y también, por supuesto, por la calidad de los conferenciantes que hemos tenido por la mañana. Y ya aprovecho que tengo la palabra también para dar las gracias a nuestros colegas del Instituto Francés de la Viña y el Vino, que han sido realmente unos compañeros excepcionales al obtener los resultados de este proyecto y, desde luego, recomiendo la colaboración con ellos en cualquier momento. Bueno, dicho esto, yo voy a hablar muy brevemente sobre algo que se ha comentado ya aquí esta mañana, sobre los precursores aromáticos, pero en los resultados que hemos encontrado en el proyecto. A ver, perdón. Bueno, usar esto. Vale. Bueno, no voy a repetir lo que ya se ha dicho aquí esta mañana, ya lo ha explicado muy bien tanto el profesor Cacho como el doctor Schneider sobre los precursores aromáticos. Solo un muy breve recordatorio, por si acaso, hasta que nos haga efecto el café. Esto sería una uva y ahí tenemos el aroma ligado a una molécula que impide que sea volátil. Cuando, ya sea en el mosto o durante la elaboración o durante el almacenamiento del vino, lo que ocurre es que esa molécula, ya sea mediante una hidrólisis ácida o enzimática, se libera y pasa a ser volátil. Entonces los precursores podemos estudiarlos de dos formas. Podemos estudiarlos cuando están ligados, podemos estudiar químicamente esa molécula cuando está ligada o cuando es el aroma libre. Y en el proyecto hemos hecho ambas cosas. ¿Qué es lo que hemos hecho en el proyecto? Pues ¿cómo hemos estudiado estos precursores en el proyecto? Bueno, primero hemos estudiado 4 variedades. Hemos estudiado uva cariñena y garnacha en Francia y Ferser-Badu y Gros-Mansen en Francia. Aquí se ven los viñedos de cariñena, de la uva cariñena. Y aquí tengo otra foto en la que se pueden observar dos cosas. Se puede observar que cogíamos las uvas a mano, aunque ahí estén puestas para cogerlas a máquina, y también que los profesores universitarios pueden recoger uvas, lo cual puede ser bastante útil en los tiempos que corren. Bueno, ¿y cómo analizamos los precursores? Los precursores los analizamos de la siguiente forma. Nosotros traemos al laboratorio, esta explicación que voy a dar es un poco no solo de los precursores, sino de todos los aromas que hemos analizado en los resultados que voy a presentar yo y en los que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Lo que hacemos en nuestro laboratorio. Bueno, como decía, estos precursores, lo primero que tenemos que hacer es aislarlos del mosto o del vino, y para eso, bueno, pues hacemos lo que se llama un aislamiento mediante unas resinas que retienen estos compuestos, y después los sacamos de ahí de manera selectiva. Los tenemos aislados de todo lo demás que podría interferir, lo cual para nosotros es mucho más cómodo, ¿de acuerdo? Esto es un pequeño vídeo de cómo lo haríamos. Esto es este sorbente que les digo. Aquí va a pasar en este caso es vino, pero podría ser mosto, por aquí, y se va a quedar retenido lo que nos interesa. Y a continuación lo vamos a diluir con un disolvente orgánico y aquí tenemos en ese vial los compuestos que nos interesan. A continuación, lo que podemos hacer son dos cosas. Como digo, podríamos estudiarlos directamente, eso sería por lo que se llama cromatografía líquida, o podríamos estudiarlos por cromatografía gas, haciendo esa hidrólisis en el laboratorio y liberando los aromas. También hemos hecho ambas cosas en este proyecto. Bueno, más o menos esta explicación, un poco para entrar en lo que es los resultados, y voy a comenzar por los resultados de lo que encontramos en los precursores glicosídicos, en este caso, de unos compuestos muy conocidos, en este caso los monoterpenoles. Ya se ha explicado esta mañana y hemos visto que en algunas variedades los monoterpenoles totales, linalol, alfa-terpineol y sus derivados son importantes. Pero en este caso, en nuestras uvas, voy a explicar
Perdón, primero, esto significa uva garnacha. Nosotros hicimos este estudio durante 3 años consecutivos, de 2009 a 2011, y aquí he puesto los resultados para garnacha 2009, 2010, 2011, uvas cariñena, Ferser-Badu y Grossmans. Bueno, como decía, ¿tienen influencia estos precursores aromáticos? ¿Podemos pensar que tienen potencial para influir en el aroma? Bueno, nosotros sabemos que podemos, bueno, se puede ver que en este año en concreto, pues en la uva de garnacha de 2010 encontramos más precursores que, por ejemplo, estos otros años. Pero ya se ve que no es una cosa muy ligada a la variedad en este caso, para estas variedades, que son variedades no florales, sino que es más bien una cosa bastante estacional. Bueno, como decía, podríamos fijar una línea, se ha hablado de valores umbral esta mañana, a partir de la cual esos compuestos podrían influir en el aroma si superan ese contenido, pero para eso tendríamos que asumir la hipótesis de que todos ellos se van a hidrolizar y liberar en el vino, lo cual, como veremos luego, no es del todo cierto. Entonces, quizá en estos dos vinos, en los vinos elaborados con estas uvas, podría haber una influencia, unas pequeñas, en cualquier caso, sutiles notas florales, pero veremos luego el resultado en el vino directamente. Por tanto, estos son los resultados respecto a los monoterpenoles en los precursores. Otros compuestos muy importantes son los que también tienen un origen varietal, son los precursores, son los norisopenoides, que también están en forma de precursor. Fundamentalmente, la beta-damascenona y la beta-ionona, que también se ha comentado esta mañana por el profesor Ferreira, que actúan, eran uno de estos compuestos que actúan haciendo más potente la percepción del aroma frutal. Nosotros podríamos llamarlos que potencian, podría ser, están potenciando ese aroma frutal. Bueno, en este caso, de nuevo, vemos que a pesar de ser un compuesto varietal, el perfil que vemos es incluso bastante similar, con un incremento con el año y con grandes variaciones. Veremos luego también estos mismos resultados en el vino. Vamos a ver en los vinos qué ocurre. Esto eran las moléculas ligadas y nosotros las hemos liberado en el laboratorio y las hemos estudiado, pero también podemos estudiarlas directamente en el vino, y esto es realmente lo que hay en el vino en ese momento. Aquí tenemos el linalol, este aroma floral típico del moscatel, y lo que quiero que se fijen es sobre todo este eje, ese máximo de 10 microgramos por litro. Si recuerdan, en la charla del profesor Agosín esta mañana, cuando hablaba de moscatel, eso estaba por más de 200, 300 microgramos por litro. Nosotros sabemos, de nuevo, que podríamos empezar a percibir algo, a notar algo, más o menos, esto es relativo, en unos 25 microgramos por litro. Estamos muy lejos de cualquiera de esos valores. ¿De acuerdo? Luego, el potencial aromático de estas uvas para estos compuestos terpénicos debemos tener claro que se confirma que no es importante. Y aquí sí que tenemos otro resultado, la beta-damascenona directamente liberada en los vinos. Los vinos, se me ha olvidado comentarlo, hemos hecho muchos tipos de vinos, bueno, nosotros no hemos hecho, se ha hecho en el IFV, pero hemos analizado muchos tipos de vinos dentro del proyecto, y estos resultados que pongo aquí son los vinos control, a los que no les hemos hecho en principio nada diferente. Luego Olivier mostrará esos resultados relativos a los diferentes tratamientos, pero aquí son solo los vinos control. Luego están todos elaborados de la misma forma. Claro, estos son vinos blancos, pero estos son vinos tintos y básicamente están exactamente igual elaborados en los diferentes años. Nosotros en estudios anteriores habíamos encontrado que este compuesto, el beta-damascenona, un compuesto muy importante, no estaba asociado a la variedad. Viene de la uva, pero no tiene un origen claramente varietal. Aquí sí que se aprecian las variedades que estas dos, las variedades españolas, parece que tienen más, y aquí vemos menos en las francesas, pero tampoco es algo de lo que se pueda o se deba sacar conclusiones, porque en realidad son muy pocas muestras para tener una significatividad estadística en cuanto a esto. Y ya digo que no es algo que vemos habitualmente. De la misma manera, más o menos, nosotros sabemos que con 3 microgramos litro se potencia mucho la percepción frutal de los ésteres etílicos en el vino. Vemos que aquí sí que más o menos la mitad de los vinos sí que se alcanzaba ese nivel sin mayor problema. Otros compuestos de origen varietal de los que se ha hablado hoy y bastante en 2 charlas son los compuestos, los mercatanos polifuncionales o los tioles, los llamados tioles varietales.
En este caso, como cabe esperar en estas variedades, no se encontró unos niveles muy altos. Aquí estamos hablando de nanogramos litro. Nosotros sabemos que, hemos comprobado en el laboratorio, que 50 nanogramos litro de estos compuestos en vinos blancos dan una nota frutal, una nota frutal tropical muy interesante, debido a este compuesto, al acetato de mercaptopsilo. Bueno, y aquí claramente en este vino sí que se produjo. O sea, estamos viendo de nuevo que parece que hay una influencia mayor para estas variedades debido al año de cosecha más que a otros factores enológicos, más que a la variedad propiamente dicha. Pero existe ese potencial, porque ya vemos que aquí este vino claramente era muy superior. Como he dicho, se cosecharon las uvas, se vendimiaron en 3 años diferentes, pero también con los vinos tintos hacíamos una cosa y cogíamos las uvas, también una parte del vino, una parte de las uvas para hacer el vino, 7 días antes de la madurez fenólica. Y también hacíamos los vinos y los elaborábamos y los analizábamos, quiero decir, de la misma manera. Entonces, alguna cosa relevante, por ejemplo, en el vino de Ferser-Badu se apreció mediante cata que había una disminución de la nota piracina vegetal entre los vinos, la comparación del mismo vino 7 días antes de la madurez y en la madurez. Bueno, y eso lo pudimos correlacionar con una bajada en el contenido de isobutilmetoxipiracina, ese compuesto responsable de las notas a pimiento verde, y con una disminución también de la 4-mercapto-4-metilpentanona. En el caso de los vinos de uva garnacha, lo mismo por cata, notamos un aumento en este caso de la nota especiada antes de la madurez, y vimos también un aumento en el guayacol y vanillato de etilo, que también podría explicar este fenómeno, esta nota. Bueno, esto ha salido un poco mal. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones son que los monoterpenoles procedentes de los precursores tienen poca importancia en estas variedades, como suponíamos antes. Esta no es una cosa especialmente novedosa, pero sí se ha confirmado para estas variedades. Las cantidades de beta-damascenona encontradas potencian el aroma frutal en los vinos, en estos vinos tintos, y se confirma que hay una fuerte influencia del año de vendimia en el contenido de estos compuestos. Y con eso nada más. Muchas gracias por su atención.